Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo viernes de análisis político en este 13 de febrero. Como siempre, es un placer que usted nos pueda estar sintonizando en el abordaje de esos temas tan importantes que tenemos como nación. Para esta ocasión es altamente importante analizar la caída del Bitcoin, y no precisamente porque sea malo, porque muchos dicen es que estos son los momentos naturales en los que el Bitcoin cae y luego se levanta, fluctúa muchísimo. Pero de igual manera hay que analizar cuál es el impacto que está teniendo ahora que ha bajado. Además hay que analizar el tema de las pensiones, porque muchas personas están preocupadas con respecto a si al final se va a subir se van a subir los 5 años que por ahí se había mencionado en negociación con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestros invitados especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida a Juan José Ortiz. ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un saludo a quienes nos sintonizan a esta hora y un saludo también para Marvin. Un gusto. Marvin Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches, caballero. Carlos, un gusto. Siempre estar con ustedes aquí en Canal 8. Un saludo a ustedes en el set también. Bueno, espero que esta semana no lo hayan amenazado ni nada de eso, Marvin. No me han dejado descansar, pero a propósito quiero pedir disculpas por la voz, ando un poco afónico, así es que si no hablo mucho, pues... Perfecto. Bueno, entonces vamos entrando con ese primer punto. Juan José, hablamos nuevamente de uno de sus temas preferidos. Estamos hablando del Bitcoin y la caída estrepitosa que ha tenido. ¿Cómo nos afecta de una u otra manera? Bueno, hace 15 días hasta el día de hoy hemos podido apreciar un desplome, yo no diría importante, sino que descomunal de lo que ha sido el criptoactivo. Y esto tiene que ver con varias cosas, pues el Bitcoin siempre ha sido una moneda inestable, siempre ha sido un activo digital bastante volátil. Sí. Y quizás lo más importante es que no está respaldado en nada. El desplome en el mercado internacional ha tenido que ver con varias cosas. Tiene que ver con que en el mundo está ocurriendo, ¿verdad? En el mundo financiero, lo que algunos economistas estamos volviendo a reestudiar, que se llama el reseteo de la economía mundial. La recomposición geopolítica que está sucediendo, ¿verdad? En el mundo está obligando a que las grandes potencias económicas, y particularmente Estados Unidos, intente frenar, ¿verdad?, el avance chino y el avance de los BRICS. Esto trae consigo, por ejemplo, el hecho de que Estados Unidos, Rusia, China, probablemente algunos países de los BRICS, estén entrando a la economía digital, y esto los lleva en un determinado momento a decidir lanzar su propia moneda digital. ¿Cuál es la diferencia con el Bitcoin? Que las monedas digitales que los estados lancen van a ir respaldados por sus gobiernos, por sus reservas federales, digámoslo así, por los bancos centrales, y particularmente van a tener un respaldo en oro, que es lo que no tiene el Bitcoin. Entonces, si yo lanzo una moneda digital respaldada en oro y tú quieres hacer negocios conmigo que tienes Bitcoin y que no respaldas el Bitcoin absolutamente en nada, pues sí, ¿quién va a querer hacer negocios contigo que tienes una moneda que no vale nada? Entonces, el desplome se ha debido a varias cosas. A ver. Primero, la recomposición geopolítica, los acontecimientos políticos que estamos viendo, ¿verdad? Lo de Venezuela, lo de Irán, las advertencias que Estados Unidos hace con implementar aranceles a muchos países. Segundo, tiene que ver, como te decía, con que las potencias van a ingresar, ya ingresaron a la economía digital, y en la medida que estas potencias lancen monedas digitales respaldadas en oro, ¿verdad?, respaldadas por sus congresos, esto va a ir provocando que el Bitcoin poco a poco se vaya desplomando. Las proyecciones, ¿verdad?, no lo sabemos a ciencia cierta,
Las proyecciones podrían estar indicando que al Bitcoin le podría quedar un año, año y medio de vida. La tendencia es a que desaparezca en la medida que es un criptoactivo que no goza, como te menciono, de respaldo de credibilidad como moneda de intercambio internacional frente a estos activos digitales que van a lanzar las grandes potencias económicas. José, pero usted está hablando de que le queda un año de vida aproximadamente, como usted dice, al Bitcoin en El Salvador, o estamos hablando en el mundo. Bueno, eso habría que ver, ¿verdad? Es un poco incierto saber cómo se van a desarrollar los grandes acontecimientos en el mundo, pero podría ser paralelo. Ahora, quizás lo que nos interesa discutir aquí es que El Salvador es el único país en el mundo que reconoce al Bitcoin como moneda de curso legal. En la reforma que hicieron solo le quitaron la palabra moneda, el Bitcoin sigue siendo de curso legal en el país. Ahora, como la gran política pública de este gobierno ha sido decretar reserva de información en muchos temas y particularmente en el Bitcoin, vamos a usar las últimas cifras que Nayib Bukele ha publicado. Nayib ha publicado de que teníamos en la Chivo Wallet, que no sabemos si es del Estado salvadoreño, si es de él o de quien sea, 750 millones en Bitcoin, a un precio tope de $125,000. El Bitcoin se ha desplomado al día de hoy, ha llegado a $65,000. Prácticamente el Bitcoin ha perdido 50% de valor. Si la Chivo Wallet salvadoreña tenía 750 millones, estamos hablando de una pérdida de poder adquisitivo de cerca de 375 millones. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para la economía? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo quisiera invertir 375 millones en el agro generando empleo, yo podría generar cerca de 735,850 empleos en el sector agrícola, pagando 408.80, que es el salario mínimo en el sector servicio. Si pagáramos lo que se paga por el trabajo en las zonas rurales, estaríamos hablando de cerca de 750,000 empleos. Es decir, lo que se ha perdido en valor en la Chivo Wallet, que son cerca de 375 millones, pudieran servir en la agricultura para generar 750,000 empleos. 375 millones podrían servir para imagino esa cantidad de empleos, pero al menos con un salario digno, supongo. Bueno, mucho más alto del que se paga en la zona rural, en la zona del trabajo, en el campo. Anda cerca de los $304. Si pagáramos el salario mínimo en el sector de servicios, que son 408, son cerca de 735,000 empleos que podrían generar. Ahora, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque la agricultura es el único sector de la economía que puede absorber esa cantidad de empleo. Y fundamentalmente reactivar la agricultura nos llevaría a garantizar dos temas: la seguridad y la soberanía alimentaria. El Salvador es un país que no produce su propia comida, pero nos damos el lujo de perder 375 millones especulando con un criptoactivo que no tiene respaldo absolutamente nada. Ahora, quizás otros ejemplos rapiditos. Con 375 millones que hemos perdido en Bitcoin, pudiéramos resolver el caso Cosabi, que éramos una cooperativa de 300 millones. Con 375 millones podríamos acelerar esa campaña publicitaria que tiene el gobierno de 2 escuelas por día. Con 375 millones, para que nos hagamos una idea, la construcción del Hospital Rosales y el Hospital del Seguro Social en Nejap vale 170 millones. Hemos perdido 375, o sea, 200 millones más. Sí. Imagínate qué podríamos hacer en salud, en educación, en medio ambiente, en agricultura, con 375 millones que ha perdido la Chivo Wallet salvadoreña. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que así como iniciábamos el programa, es importante también abordar si todavía es rentable, si todavía es un riesgo pertinente seguir comprando Bitcoin. Para muchos traders, esto es como un invierno de Bitcoin en el cual es propicio para comprar, porque dicen que posteriormente, dentro de unos meses, el Bitcoin volverá a subir de una u otra manera. ¿Qué tan pertinente es seguir comprando o seguirle apostando al Bitcoin, Marvin Aguilar? Bueno, lo que sucede es que el gobierno y nuestro país está en esa disyuntiva si te metes a la moda de las criptomonedas. Y en ese sentido el gobierno está hablando que ese dinero él lo está usando, lo va a usar o lo va a destinar para las reservas internacionales, que el país las tiene bien disminuidas. Y por eso también incluso dice que compra oro, para tener reservas internacionales sólidas. Que un país quiera tener buena reserva internacional no es malo, en principio, pues porque hay que plantearnos eso. Es estratégico. Lo necesita. Acuérdate que la reserva internacional nos sirve cuando hay una gran emergencia y que tenés que tener un ahorrito ahí, sí, claro, para poder sobrevivir a por lo mínimo unos 3 meses, comprando lo que el país necesita para mantenerse activo. En ese sentido, creo que cualquier gobierno responsable lo hace. Lo ha explicado los funcionarios económicos del FMLN cuando ellos venden parte del oro, pero ese dinero lo transforman en bonos de los Estados Unidos. Porque en aquel momento los bonos estadounidenses estaban por arriba del oro. Entonces tener bonos estadounidenses era más rentable para El Salvador que tener oro. Y por eso hacen ese cambio de oro a bonos de los Estados Unidos. Son esas, por decirlo así, maniobra financiera que tiene que hacer un país como el nuestro. Yo quiero partir de ahí. ¿Cuál es el tema aquí entonces? El timing. Tú me podrás explicar mejor. En economía también hay una rama de la economía o un grupo de economistas que llaman financiero. Lo que nos está demostrando el gobierno con estos timings, tanto de compra del oro, que compran 50 millones de oro y a los 2 días el oro cae y hay una pérdida no realizada, ¿verdad?, porque el gobierno no ha vendido el oro, de 5,5 millones en esa compra. Bueno, un financiero intuye que esa caída podía suceder porque seguir los mercados internacionales y dice, mira, compremos los 50 millones, pero esperémonos porque parece ser que va a caer, como sucedió, cae el oro y ahí compras más oro con los mismos 50 millones. Ese es el punto. Porque El Salvador hubiera podido comprar, si se espera 2 días, 5,5 millones más de oro. Ese es el trabajo del financiero, del economista financiero, decir, este es el momento. Cualquiera que vea Lobo de Wall Street entiende de qué estoy hablando. Entonces, lo que le falla al Banco Central de Reserva, lo que le falla al gobierno, es esa intuición del buen financiero, audaz. ¿Te vas a meter al negocio del Bitcoin? Perfecto. Entonces, que sea para ganar. Entonces, el problema de este gobierno es que va y anuncia en Diario El Salvador que hemos ganado 750 millones en Bitcoin. Bueno, esa es una ganancia no realizada. Porque no ha vendido. Porque para tener esos 750 millones hay que venderlo. Pero cuando pierde 360 en realidad, porque lo que le ha quedado son 390 en el precio actual, y ha perdido 360 millones, es una pérdida también no realizada, porque no ha vendido. Pero cuando vas viendo en un año, por ejemplo, generalmente se analiza un año fiscal, cuánto es que el gobierno ha ganado y ha perdido en la subida, ves que hay una pérdida de 100 millones en el último año que se evaluó el manejo del Bitcoin. Entonces, ¿cuándo es que el Bitcoin va a ser rentable para El Salvador? Cuando el Bitcoin valga $1 millón. ¿Y eso va a suceder? Que serían 6,000 millones de dólares, ¿verdad? Si tenemos 6,000 Bitcoins, serían 6,000 millones. Ahí está el punto. ¿Cuándo va a ser eso? Entonces, tener en reservas internacionales, ¿verdad?, 6,000 millones de dólares es un buen número para El Salvador. Yo creo que nunca hemos tenido esa cifra. Siempre ha habido 3,000, 4,000, ¿verdad? En lo mejor, fíjate. Entonces, digamos que en papel, en que te cuento la historia y te vendo el cuento para que me lo compres, se oye bien. Ahora, ¿cuándo va a valer $1 millón cada Bitcoin?
Bueno, pues eso no lo sabe nadie. ¿Qué es lo que tiene que hacer un financiero? Bueno, miren, hay una serie de teorías. Te voy a decir, yo en lo particular me parece que eso va a suceder. Y es de que Donald Trump está jugando con el mercado de las criptomonedas, porque él, yo le comentaba a Juan José desde el programa, ha ganado él en lo personal con su criptomoneda y su meme coin que hizo $1.000 millones. Él, o sea, fíjate bien, él en un año de presidente ha ganado más que El Salvador. ¿En cuánto llevamos con Bitcoin? 3 años ya, ¿no? Sí. 4 años. Fíjate. O sea que Trump es mejor, hay que poner a Trump de presidente del Banco Central de Reserva. Digo, en vez del muchacho ese que vivía en San Bartolio y vive en la San Benito. Entonces, eso es lo que le falla digamos, a lo financiero. Yo no sé si él será también, el presidente del Banco Central de Reserva, será economista financiero. Porque eso es lo que necesitas ahí. Si te vas a poner a especular con el dinero del gobierno, que ningún gobierno tiene por qué especular con el dinero público. Pues Trump lo hace porque él es Trump, pero no ha agarrado dinero de Estados Unidos a eso, no lo está haciendo así. Entonces yo creo que quizás el problema es de que él te puede decir, sí, hemos perdido 360 millones, pero es una pérdida no realizada. Y por eso no me critiqué, porque no hemos vendido, no hemos perdido. Es decir, no le afecta. Pero entonces cuando ganas los 750 millones, ¿por qué lo celebras como un gran éxito económico? Si no lo consumas. Si tampoco lo convertís. Entonces ahí es donde entra ya la demagogia política de que los números son fríos, pues. Pregunta Marvin, tal vez la gente también se preguntará, okay, ¿por qué no vende? ¿A quién debe de venderle? No, es que eso se hace una transacción. Ahí mismo hay Binance, que es como la casa de cambio. Tú le decís a Binance, mira, 750 millones, convertímelos en dólares y me lo metes a las cuentas del Estado. Es una transacción que se hace desde la billetera, pues, que tiene el Banco Central de Reserva. Lo que sucede es que, te vuelvo a insistir, si es para reservas internacionales, no se pueden tocar, no se pueden vender, o sea, tiene que tenerse ahí. ¿Qué sería lo adecuado? Pasarlo a dólares inmediatamente cuando esté alto. Y voy a esta teoría de la conspiración, me voy a meter en ese terreno, que era lo que te decía, que yo también más o menos creo que eso es lo que va a suceder. Trump va a mantener las criptomonedas vivas y todo eso mientras él sea presidente, porque está ganando. Entonces no va a matar a la gallina de los huevos de oro y lleva 1.000 millones. En los próximos 3 años, si es que los demócratas dentro de un año no lo están quitando de presidente, él todavía puede ganar otros 1.000 millones, pues. Entonces a él le conviene mantener ese mercado vivo mientras él gana. Pero una vez que se vaya de la presidencia, hasta las va a prohibir. Y eso va a ser una caída peor que esta, que van a llegar a valer 0. Entonces ahí necesitamos que el presidente del Banco Central de Reserva venda en el momento adecuado. Vuelvo a decirte, mira la película del Lobo de Wall Street, que hay que intuir que va a haber sangre para vender y que El Salvador no se quede con que perdió 750 millones, porque ojo, eso va a tener implicaciones penales después para el presidente del Banco Central de Reserva. Te lo voy a traducir. Puede ir preso el presidente del Banco Central de Reserva y todos los involucrados en esa maniobra financiera, poder responsabilizar, así como está responsabilizando a los diputados que votaron por la amnistía, a los militares por la masacre del Mozote, poder responsabilizar a los diputados que votaron por la ley Bitcoin, porque han hecho que el país pierda 750 millones de dinero público. ¿Para quién? ¿A dónde fue a parar ese dinero? Porque cuando empezás a vender las criptomonedas, veamos el caso de Javier Milei en la Argentina, que las pérdidas andan por 300 millones para toda la gente que invirtió en la moneda Libra, en la criptomoneda Libra, que él anuncia que era buena. Entonces vengo yo, como yo ya sabía que Milei iba a anunciar eso, compro barato, porque empezó valiendo, no sé si $2, algo así, y cuando Milei anuncia eso llega a valer como $5.000. Cuando vale eso, yo vendo en $5.000, empiezan a vender los grandes y resulta que los pequeños que meten ahí sus 2, 3, 4 miles, lo pierden todo porque los grandes retiran 200 millones
Y ese retiro pasa como un banco, ¿verdad? Si vos vas a un banco y sacas todo el pisto, la gente del banco está quebrando, el banco está quebrando. Y todo el mundo empieza a sacar dinero del banco y el banco realmente quiebra. Sí, sí. Entonces, eso mismo pasó con la moneda libra. Entonces, ojalá que a El Salvador no le pase que cuando caiga esto, si es cierto lo que dicen los conspiranoicos, que al final las monedas van a entrar a valer cero, las monedas criptomonedas, y el país pierde realmente la pierda, porque cuando llegue a cero, ya no vas a decir que tenés una pérdida no realizada. Esa es efectiva porque ya no vale nada, no lo vas a poder cambiar por nada. Entonces ahí hay cárcel para los diputados que votaron por esa ley. Digo, porque ellos han abierto esa puerta. La Constitución dice que no, pero ellos con el mozote la han abierto. Entonces, como queda abierta, después se puede procesar a los diputados que votaron por esa ley, después se puede procesar al Banco Central de Reserva, los que estaban a cargo de eso, incluyendo el presidente, por el mal manejo financiero que han hecho. Entonces, eso lo deben de tener claro. Y eso puede llegar a pasar. Porque con eso de que tengo ganancias no realizadas y pérdidas no realizadas, y por estar jugando que sube y baja, es decir, ¿qué sería lo adecuado? No sé, yo le sugeriría al gobierno, cuando valga 750 millones, convertirlo a dólares y pasarlos a oro. Y ahí tenerlo. Y volver a invertir. Empezar otra vez comprando, vea, como lo ha venido haciendo gradualmente. Y el último, lo que preocupa es que el último tweet de Bitcoin que ha hecho el gobierno, que incluso ha retuiteado el presidente Bukele, lo hizo el 3 de febrero. Con esto termino. Okay. En ese momento el Bitcoin había bajado de 125,000 a 75,000. Ya ahí se había perdido. ¿Y sabes cuál fue el anuncio que hace la oficina de ese par de anarcocapitalistas que él tiene ahí? Que son locos evangélicos, fanáticos del Bitcoin, que es Max Kaiser y Stacy Herbert, que no sabemos cuánto ganan, que son empleados públicos y no sabemos cuánto ganan. En la oficina Bitcoin del gobierno anunciaron que el gobierno seguía comprando un Bitcoin diario. Y el presidente retuiteó eso. Cuando, a pesar de la caída, seguimos con un Bitcoin diario. Porque claro, en la lógica, totalmente de acuerdo, ahorita que vale 65, hay que comprar, porque va a volver a subir otra vez a 125,000. Pero esa misma lógica te dice que entonces vendelo. Pero la lógica del gobierno es comprar, 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 porque un día va a valer $1,000,000. ¿Cuándo? A saber. Y eso con fondos públicos es complicadísimo hacerlo porque tenés, como bien decía Juan José, otras necesidades. Educación, salud. Bueno, quizás solo dos cositas rápidas. Más me tocó dos elementos. Si el Bitcoin es para reserva, no se toca. El problema es que yo he anunciado que de las ganancias voy a poner Chivopet, voy a construir escuelas, voy a hacer un montón de cosas. Y lo segundo, el silencio del gobierno ante la condicionante del Fondo Monetario Internacional de que el criptoactivo debe de dejar de circular en el país, ¿no? Entonces, esas son preocupaciones que al día de hoy el gobierno no ha dicho. ¿Qué va a pasar con el acuerdo del Fondo Monetario? Porque el tema del Bitcoin era un tema medular. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, volvemos en Criterios. Ya en los primeros dos bloques se pudo tocar el tema del Bitcoin, de cómo ha bajado. También para algunas personas, de una u otra manera, es preocupante el hecho que, número uno, se siga comprando Bitcoin y, número dos, todavía no se termine de presentar un plan de pensiones. ¿Qué es lo que se va a hacer? Esto podría generar desconfianza en los acuerdos que ya se tenían con el Fondo Monetario Internacional. ¿Pero a qué grado? Por favor, José. Bueno, de hecho, vamos a ir introduciendo otro tema que también está asociado al Fondo Monetario, que es el tema de pensiones. El Fondo Monetario ha puesto una serie de condiciones al gobierno para facilitar el otorgamiento de 1.400 millones. En términos general, en el 90% de los indicadores el gobierno está atrasado, sino reprobado.
el único indicador que el gobierno ha cumplido es el indicador más duro para la clase trabajadora, que ha sido el despido de más de 20,000 personas del sector público. Ahora, en el tema Bitcoin, como te decía, se desploma más de la mitad su valor, el gobierno no reacciona. Uno recuerda, ¿verdad? Cada vez que el Bitcoin subía, Nayib decía, ya viste tu Chivo Wallet. Hoy no dice, ya viste tu Chivo Wallet, de hecho no hay comentarios absolutamente de nada. Y como te decía, lo preocupante no es que se desplome o que vuelva a subir, lo preocupante es la condición que el Fondo Monetario le ha puesto a El Salvador para seguir con el otorgamiento del préstamo. No sabemos, ¿verdad?, si el viaje de funcionarios de gobierno, entiendo que el día de ayer han aterrizado en Washington para hablar con el Fondo Monetario, va a tener que volver el gobierno a replantear, ¿verdad?, qué está haciendo con el Bitcoin. Entonces, como te digo, ¿verdad?, en todos los indicadores el gobierno está atrasado. En el tema de pensiones ya se atrasó. Se ha pedido hacer públicos informes de auditoría de la ejecución de los grandes proyectos del gobierno. Eso no existe. No hay transparencia ni acceso a información pública. Lamentablemente para la clase trabajadora, el único indicador que el gobierno ha cumplido con el fondo es disminuir la grasa del Estado. Entonces, en el tema Bitcoin va a ser interesante ver qué va a decir el Fondo Monetario con este desplome que sufre el criptoactivo y con el hecho de que, como dice Marvin, ¿verdad?, el gobierno sigue comprando por lo menos un Bitcoin al día. Sigue siendo secreta la información de a quién se le compra el Bitcoin, cómo se hacen las transacciones de El Salvador hacia afuera, quién autoriza ese tipo de compras, pues, porque no estamos hablando de $1 para comprar una papaya como le pasó a Lorena Peña, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de información sigue siendo secreta, pero lo más importante es que el fondo condicionó mantener el crédito si el gobierno salvadoreño pues desmantelaba toda la estructura. Entonces aquí la pregunta final es, hoy el Bitcoin vale $65,000, solo tengo 390. ¿Qué voy a hacer con esos 390 millones? Los voy a vender, voy a desmantelar la Chivo Wallet, los voy a convertir en dólares y los voy a pasar a la reserva del Banco Central, o qué es lo que va a hacer el gobierno. Entonces ahí es un poco difícil poder dar una explicación, dado que ni Marvin ni yo pues somos funcionarios del banco, no somos funcionarios de confianza de Nayib Bukele, y quizás va a haber que esperar un poco la reacción del Fondo Monetario frente a este tema y al tema de las pensiones, que también es otro tema delicado que ha surgido esta semana en el país, ¿no? A ver, Marvin, se supone que en estos días la gente va a conocer esa nueva reforma de pensiones y muchos temen que se aumente en 5 años la edad para jubilarse. ¿Cuál sería el impacto que tendría en el país? Y esto también, ¿por qué se menciona? Porque algunos analistas dicen que, bueno, ya que la esperanza de vida de los salvadoreños ha aumentado, pues entonces que es lógico que se deba aumentar también la edad del retiro. ¿Esto es correcto, Marvin? ¿Es viable? Bueno, yo soy de la opinión que el gobierno ya tiene listo lo que va a hacer. Lo que pasa es que no lo ha dicho. Eso ya está. Que lo tenía que presentar el martes y no lo ha hecho. El Fondo Monetario Internacional ahorita no está para presionar al gobierno Bukele, porque quien manda en el fondo es Estados Unidos. Y Marco Rubio le indica al Fondo Monetario que no moleste a Bukele, porque hay un acuerdo político entre ellos. Eso no quiere decir que técnicamente el Fondo Monetario siga haciendo su labor técnica. O sea, no lo molesto, pero las pensiones van a quebrar. No lo molesto, pero si sigue comprando Bitcoin va a tener problemas. O sea, no lo molesto, pero si no despide a la gente que tiene que despedir va a tener problemas. O sea, es decir, pero lo que voy a hacer es no decirlo públicamente, pero que el que yo, o sea, esto es como que hay mucha gente que cree que si no hablamos de la enfermedad no existe. Callémonos y no existe. O sea, pero no es así. El fondo está actuando más políticamente de cara a la galería, porque así se lo ordena el gobierno actual de los Estados Unidos. Eso hay que entenderlo así. Pero el gobierno, que también lo sabe,
está sopesando el timing para anunciar lo que creo que va a anunciar. ¿Cuál es la salida salomónica a esto? Es crear una AFP gubernamental. Volverla pública. No, una AFP gubernamental. O sea, que de facto es nacionalizar las pensiones. ¿Y eso bueno? Sí y no. Vamos a ver. Él no va a prohibir crecer y confía. Las va a dejar funcionando. Lo que va a poner es una AFP en el mercado del Estado, que es lo que va a pasar. Las va a poner a competir. En teoría, pero yo te he puesto que la gran mayoría de afiliados se va a pasar a la AFP del gobierno. ¿Por qué? Porque confía y crecer te pueden decir un momento, don Juan José, ya no hay dinero para pagarle. Gracias por participar. Pero la AFP del gobierno, que sería el INPEP, ella no te puede decir eso, porque lleva implícito un costo político para el gobierno que esté ahí. Porque si lo dice la AFP, que me imagino se va a llamar El Salvador o Cuscatlán o el Torogós, si lo dice, mire, ya no le podemos pagar la pensión, la gente va a ir a pedirle, mire, gobierno, su AFP dice que no paga. ¿Cómo que no paga? Y ya al día después de las elecciones votamos en tu contra. Entonces esa presión política es la que siempre habían tenido los gobiernos que crearon el INPEP. Por eso estaban obligados a reevaluar las pensiones, ya sea porque no es que no te las puede pagar, es que ya no me alcanza. Ese es un problema político. Y el gobierno que esté de turno tiene que aumentar las pensiones. Que ya no me las puede pagar, es que yo no sé, gobierno, usted tiene que sacar. O sea, un gobierno no te puede decir, mire, voy a cerrar las escuelas porque ya no puedo mantenerlas. El gobierno no te puede decir, mire, realmente voy a cerrar los hospitales porque ya no puedo dar salud. Ese día tenés a la gente en la calle y te quitan del gobierno. Y como este gobierno va a durar hasta que venga el apocalipsis, entonces tiene que ver cómo lo soluciona. Entonces, ¿cuál es la solución? AFP en el gobierno, gubernamental. Las otras dos AFP quiebran de facto porque se va la gente para la AFP del gobierno porque es el nuevo INPEP y el gobierno puede hacer ahí, incluso gana, porque ¿cuánto es la deuda? 12.000 millones, ¿verdad? La deuda previsional, es decir, lo que el gobierno le debe al fondo de pensiones, anda por 12.000 millones. Entonces, al pasarle esa deuda a la AFP del Estado, todavía tiene más chance de endeudarse el gobierno, porque le baja la deuda, que es 35.000 millones, le baja 12.000 millones, todavía puede seguirse endeudando. Y como este gobierno es adicto a la deuda, entonces va a tener todavía más margen de pedir préstamo. Y el Fondo Monetario va a ver que bajó la deuda en 12.000 millones. Claro, la deuda la ha pasado a un organismo que es semiestatal, es y no es. Pero te digo, sí y no. Y si en el dado momento ya no puede pagar la AFP del gobierno las pensiones, pues tenemos el oro, tenemos el petróleo y tenemos las tierras raras y tenemos el gas. No tenemos eso. Pero tenemos el IVA. Entonces le va a tener que subir al IVA para pagar las pensiones. Un punto que le sube ahí nivel. O hace más préstamos para las pensiones. Más todavía. Sí, pues sí, es que aquí es hasta, como este gobierno va a quedar hasta el apocalipsis, entonces necesita, no, y es más, pues hablaba con unos pastores y me decían que, ¿te has fijado cómo la gente habla de que Jesús ya viene, pero nadie habla de que el gobierno Bukele va a terminar? O sea que parece ser que el gobierno Bukele va a durar más allá de la venida de Jesús. Porque es más fácil hablar del fin del mundo que del fin de nuevas ideas. Pues entonces ellos tienen que ver qué hacen y una manera, si te vas a quedar ahí para siempre, es nacionalizar las pensiones. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con eso? Esa es la salida correcta, no sé si tú como economista la compartís conmigo. Pero ¿cuál es el problema de eso? Que quién era el que decía, expropiese, nacionalícese, embárguese. Chávez. Ok. Entonces, pero él es de la ultraderecha tecnofascista mega hiper neonazi. Porque él así se ha alineado, pues vea. Eso lo podría hacer un socialdemócrata, alguien de izquierda podría anunciar eso. Pero y él va a anunciar una de facto nacionalización de las pensiones. Si él es tecnofascista, o sea, él es amigo de Elon Musk, ¿verdad? Y Elon Musk dice que hay que desaparecer el Estado.
él lo que está haciendo es creando otra institución de Estado. O sea, la está fortaleciendo. Pues sí, al crear una AFP del gobierno es eso, pues, es burocracia. Lo que pasa es que va a ser como CEPA, va a ser como CEL. Pero volveríamos al sistema público entonces. Forzosamente, porque el responsable al final de ir a conseguir el dinero de la AFP, el Toro 2, va a ser el gobierno. ¿Y quién lo va a conseguir, pues? Entonces, ¿quién va a tener que aprobar ahí préstamos para pagar a los pensionados? Es la Asamblea Legislativa. Entonces, entonces decirlo en estos momentos, que él va a crear una AFP de gobierno, que él va a nacionalizar las pensiones, no se ve bien en su nueva ideología. Ok, no se ve bien, pero es una posibilidad real. Es que es la mejor. Digamos que lo que Marvin está planteando es la posibilidad de que el gobierno haga una transición gradual, no abrupta, para que no se vea mal. Los grandes amigos y los grandes empresarios de la liberales, ultraderecha, no le cuestionen las decisiones que va a tomar. Ahora, eso ha sido una posibilidad, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos un modelo neoliberal y el modelo lo que plantea dentro de sus postulados es que mientras más competencia haya, mejor. Entonces, introducir una AFP estatal en las reglas del mercado neoliberal no es descabellado. No violas ningún principio de la economía neoliberal. Y habría que ver, ¿verdad? Yo no comparto del todo la postura que Marvin da, pero sí entiendo que podría haber un proceso transicional escalonado, ¿verdad? A volver nuevamente un sistema de reparto estatal. Cuando quiebre, confía y crecer y digan, miren, como ya se fueron todos, pues nadie se quiere afiliar con nosotros, pues bueno, vamos a hacer operaciones, nos vamos. Y solo se queda la AFP, el Torogosian, y ya estuvo, va, nacionalizado. Bueno, con eso nos vamos a la siguiente pausa comercial. Volvemos en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que siempre en el tema de las pensiones se ha establecido sobre la mesa la posibilidad, o como Marvin dice, la vía correcta de intentar nacionalizar las pensiones. Esto precisamente ayudaría a muchísima gente, pero ¿qué pasaría entonces con AFP Crecer, con AFP Confía? Estamos hablando de su declive, estamos hablando de su desaparición. ¿No le traería problemas al gobierno? Vamos a ver. Bueno, Marvin hizo una combinación de variables interesantes, ¿cuáles? Sociales, políticas y económicas del tema. Por ejemplo, ¿verdad? Yo siempre he sostenido que el debate de las pensiones no es un debate técnico, que es lo según que usted siempre ha dicho que es político en comparativa con otros analistas. Es político, que te plantea como tres preguntas fundamentales para el análisis. Primero, ¿qué son las pensiones? Y ahí solo hay dos respuestas: o es un derecho humano o es un negocio. Todos los gobiernos de turno la han considerado un negocio y por eso han vuelto el debate técnico. Para mí es un derecho humano, y volvemos al tema del modelo económico. Por norma constitucional, por principios de economía política y por el mismo modelo vigente que tenemos, un derecho no lo puede tutelar ningún privado, ni mucho menos el mercado, debe de tutelarlo el Estado. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Lamentablemente hemos vuelto al debate técnico, estamos discutiendo parámetros, estamos discutiendo si se va a subir la edad, si se va a subir la cotización, si se van a incrementar los años de servicio. Incluso yo agregaría otras tres variables paramétricas ahí si considerara las pensiones un negocio. Por ejemplo, si se quiere ver el tema previsional de manera integral, habría que revisar el sistema previsional de la Fuerza Armada. Los militares se pensionan con el 100% de su salario. Sí. Eso quiere decir que un coronel, un general, un almirante se pensiona con $3,000, que es el salario último que tenían. Entonces, ya eso te plantea un tema inconstitucional. ¿Por qué los militares se pensionan con el 100%? Cuando la gran mayoría de salvadoreños que están en el sistema privado de AFP, con mucha suerte se están jubilando con el 30% de sus pensiones.
Ahora, ¿por qué no se toca esta arista? Por un tema político, es decir, para nadie es un secreto que el gobierno de Nayib Bukele está cimentado, ¿verdad?, en el respaldo que recibe de la Fuerza Armada. ¿Qué pasaría si Nayib decide tocar las pensiones de la Fuerza Armada? Sin embargo, sí. Entonces, yo por lo menos en un análisis técnico creo que podría reducírsele a los militares la pensión a un 70% y todavía recibirían el doble de lo que un salvadoreño recibe en la AFP. Ahora, otros parámetros que valdría la pena revisar, si es que ya está hecha la propuesta, como dice Marvin, es rebajar la edad para comenzar a cotizar. Por ejemplo, tú comienzas a cotizar a los 18 años, no sería descabellado por la crisis fiscal que tenemos, bajarlo a 17. Claro, eso puede entrar en controversia con convenios internacionales de la OIT, ¿verdad?, convenios de niñez y adolescencia, pero aquí ya tenemos jóvenes trabajando de 16, 17 años, ¿verdad?, que ya han entrado a laborar al mercado de trabajo. Entonces, otra posibilidad podría ser reducir en un año, o sea, ganarse un año de recursos, ¿verdad? Y quizás la última reforma, que eso es inevitable, tal como lo vaya a presentar el gobierno, es que los pensionados, los jubilados que siguen trabajando en el sector público, inmediatamente van a tener que salir. Entonces, si yo considero las pensiones un negocio, discutamos esas tres: subir la edad, subir la cotización, los años de servicio. Yo agrego estas tres: el ITFA, bajar la edad, los pensionados que vayan ya totalmente para afuera. Pero como yo soy un convencido que la pensión es un derecho humano, un derecho, el mismo neoliberalismo dice, los negocios al mercado y los derechos al Estado. Entonces, desde esa lógica, yo soy de la idea que el sistema previsional que este país necesita es un sistema de reparto eminentemente estatal. Y ahí sí coincidimos en el camino con Marvin, en la meta. Quizás lo que va a diferir es el cómo. Probablemente Marvin ha señalado una arista que no es nueva, que incluso se le planteó al gobierno del FMLN, pero no quisieron escuchar, que era meterle más competitividad a las AFP, metiendo una AFP estatal. ¿Y por qué la gente se va a pasar a la AFP estatal? Eso es como cuando tenés dinero en un banco y te ofrecen una tasa de interés más bonita que la que tenés, te pasas al otro banco. Entonces, ¿por qué te pasas de AFP Confía a AFP Crecer? Porque te dan una cachucha, te dan una sombrilla, te dan un squeezer, una botella. Sí. Entonces el Estado puede crear condiciones más atractivas de las que las AFP ofrecen para que la gente se pase a la AFP, y técnicamente en el mundo neoliberal, pues las empresas van a quebrar. Ahora, Marvin dijo algo bien interesante, porque como te decía, mezcló una serie de variables que requieren más profundidad. Usemos números. La deuda de este país ya llega al 91% del PIB. De ese 91, 25 puntos son pensiones. Es decir, el Estado no le debe a los trabajadores, el Estado le debe a las AFP 25 puntos del Producto Interno Bruto de este país, por el nivel de endeudamiento que tiene con las pensiones. Si las AFP quiebran o desaparecen, la deuda no desaparece, lo que va a suceder es un término financiero de reducción artificial de la deuda, y entonces la deuda podría pasar del 91% del PIB al 70, al 65%, y eso le da margen de maniobra al gobierno, como ha dicho Marvin, para seguirse endeudando. Entonces no es tan descabellado el tema de volver a un sistema de reparto estatal, solo que hay que hacerlo gradual, como señala Marvin, pues para que mis amigos empresarios, ¿verdad?, no me acusen de socialista, de marxista, de comunista. Ahora, yo soy de la idea de que este país necesita un sistema de reparto eminentemente estatal, y lo he dicho también en este programa. Yo no estoy viendo a Cuba, no estoy viendo a Vietnam, a Venezuela, a Nicaragua. Los 7 países más desarrollados del mundo capitalista tienen sistemas de reparto previsional público. Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Australia, los países nórdicos. Es decir, todo el mundo capitalista tiene sistemas previsionales públicos.
Entonces, cuando yo hablo de lo que este país necesita, es volver a un sistema de reparto solidario, no estoy mirando a Cuba, no estoy a Venezuela, a Nicaragua, ¿verdad? Estoy viendo el mundo civilizado, el mundo capitalista, a ese mundo del que Nayib ahora es amigo estratégico, ¿verdad? Entonces, al final, probablemente coincidimos con Marvin en la meta. Quizás el método es el que todavía es incierto porque no conocemos la propuesta que el gobierno ya tiene lista. Ahora, yo soy de la idea de que seguir discutiendo parámetros es considerar las pensiones un negocio. Mejor hagamos un análisis político de qué son las pensiones, quién debe de administrarlas, quiénes deben de beneficiarse de ese sistema previsional, y ahí la conclusión es que precisamente, ¿verdad? Ya tuvimos la experiencia de ambos, ya las administró el Estado, ya las administraron las AFP. La experiencia lo que dice que el Estado, aún con todas sus debilidades y sus chanchullos, por lo menos le garantizaba a la clase trabajadora una mejor pensión que lo están haciendo las AFP. Bueno, con esto nos vamos a la última pausa comercial y regresamos en Criterios. Y no hay tiempo para más, nos vamos sin antes agradecerle a nuestros invitados. Juan José Ortiz, ha sido un placer, caballero. Gracias, Fernando, gracias a la audiencia que nos sintonizó y bueno, pues un placer haber compartido tablas con Marvin nuevamente. Un gusto. Marvin Aguilar, ha sido un honor nuevamente, caballero. Y Siempre que se mejore. sí, gracias. Sí, es que grité mucho anoche en el concierto de Shakira, entonces por eso. Le gusta. Y como la fiesta es realmente después del concierto, entonces... Así que siempre es un gusto estar con ustedes en Canal 8 y un saludo a ustedes. Bueno, que tengan una feliz semana. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerden, el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen y feliz día del amor y la amistad. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.